Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a la introducción a las bases de datos con SQL de CS50. Mi nombre es Carter Sankey y la última vez que lo dejamos, aprendimos a crear nuestros propios esquemas de bases de datos, es decir, una forma de organizar los datos en nuestra base de datos. Hoy aprenderemos a añadir datos a nuestras bases de datos, a insertarlos, actualizarlos y eliminarlos. Haremos todo esto en el contexto del propio Museo de Bellas Artes de Boston, o el MFA para abreviar. El MFA de Boston es un museo centenario que alberga numerosos objetos y obras de arte, tanto históricos como contemporáneos. Y cabe preguntarse, ¿cómo llevan la cuenta de los miles de objetos que hay en sus colecciones? ¿Qué podrían utilizar? Bueno, lo más probable es que estén utilizando algún tipo de base de datos. Y en esa base de datos quieren hacer 4 acciones que hemos aprendido en la semana 0. Podrían, tal vez, crear datos, añadir datos o insertar datos en la base de datos cuando obtienen alguna nueva pieza de arte, por ejemplo. Podrían consultar la base de datos para leer de ella. También podrían actualizar los datos, cambiar el artista, cambiar la obra de arte de alguna manera. Y también podrían simplemente borrar datos para eliminarlos todos juntos. Pero si pensamos en esto, crear, leer, actualizar y borrar, nos daremos cuenta de que leer, actualizar y borrar no podemos hacerlo si no tenemos datos en nuestra base de datos. Así que hoy veremos cómo crear datos, cómo insertar datos en nuestra propia base de datos. Ahora, pensemos en las colecciones del MFA, su colección de arte y artefactos. Y permítanme proponer que tienen una base de datos que se parece un poco a esto. Es una tabla única y tiene una columna de título y número de acceso, que es una forma elegante de decir una identificación única interna al museo, y también una fecha en que fue adquirida. Tenemos, por supuesto, una clave primaria en esta tabla llamada ID. Y pensemos, bien, el museo podría querer adquirir esta pieza de aquí, esta llamada profusión de flores. Bueno, ¿cómo podrían registrar que esta obra de arte está dentro de su base de datos? Podrían añadir una nueva fila. Podrían decir, pongamos profusión de flores como el primer artículo de nuestras colecciones. Le daremos un título y un número de acceso, que de nuevo es un identificador único interno del museo, y la fecha en que se adquirió. Y esa fila tiene su propia clave primaria para identificarla de forma única en nuestra base de datos. Supongamos que adquieren otra obra de arte. Consiguen esta, llamada Granjeros trabajando al amanecer, y quieren añadirla también a su mesa. Bueno, podrían hacer lo mismo. Podrían añadir una nueva fila. Podrían decir, vamos a hacer un título, un número de acceso y una fecha en que fue adquirida y esta nueva fila aquí para esa obra de arte. Y puede que también consigan otro. Lo mismo. Tal vez vuelvan Spring Outing y quieran añadir esto a su colección. Simplemente podrían añadir otra fila como esta. Ahora, resulta que el administrador de la base de datos detrás de la AMF podría estar ejecutando una sentencia SQL que se parece un poco a esto. Insert into. Podemos usar insert into para añadir una nueva fila a cualquier tabla. Y fíjate en que insert into necesita saber unos cuantos datos. La primera es en qué tabla se va a insertar. ¿Cuál es el nombre de esa tabla? En segundo lugar, necesita saber a qué columnas estamos añadiendo datos dentro de esta tabla. Aquí le damos una lista de esas columnas. Luego, por supuesto, necesita saber qué nuevos valores deben ir en esta nueva fila para cada una de estas columnas. Como vimos antes, ¿es profusión de flores? ¿Es spring outing? Etcétera. Aquí podemos ver que tenemos esta lista de valores. Y observe cómo el valor 0, el primer valor de esta lista, corresponde al nuevo valor que se insertará en esta primera columna. Y podemos seguir teniendo el valor 1 o la columna 1, el valor 2 y la columna 2, cada uno alineado con esa columna en particular allí. Así que vamos a ver un ejemplo de esto realmente en código. Entenderlo un poco más concretamente. Volveré a mi ordenador. Vamos a crear nuestra propia base de datos que implica este esquema de tener nuestra propia tabla que puede mantener artistas y obras de arte y artefactos también. Así que escribiré Sclide 3mfa.db para crear una base de datos para el Museo de Bellas Artes, abreviado como MFA. Pulso Enter aquí
Y fíjate cómo ahora puedo acceder a mi propio mfa.db dentro de mi entorno SQLite. Bien, ahora puedo escribir .schema para ver el esquema de esta base de datos. Así que si pulso Enter aquí, bueno, no hay nada, porque acabo de crear esta base de datos. No hay datos en ella todavía. Bueno, resulta que en realidad ya tengo un archivo de esquema preparado para mí en schema.scol. Aquí propongo que hagamos una tabla llamada colecciones, y como nuestra tabla visualmente tiene, digamos, 4 columnas. Una como ID, la clave primaria de esta tabla, otra para el título, otra para el accession-number, el identificador único interno del museo, y por último, la fecha en que se adquirió. Y observe aquí que título tiene que ser añadido a nuestra base de datos. No puede ser null. No puede tener un valor vacío. Lo mismo para accession-number. Y además, este tiene que ser único. No puedo tener dos elementos con un accession-number diferente. De lo contrario, podría confundirlos en mi base de datos o también dentro de los archivos de mi museo.